Muy buenos días a toda la comunidad del Colegio Champañá, Bogotá. Agradecemos por este espacio que vamos a tener con los estudiantes de grado octavo. Damos también la bienvenida a todo el equipo directivo, docentes que están siguiendo nuestra transmisión y también pues a los estudiantes de octavo que están en casa y a los padres de familia que nos ven esto. Y pues quisiera también empezar con ustedes, invitarles a que en esta semana cultural, el cual estamos desarrollando, pues hoy tenemos un tema particular, tenemos un temita donde vamos a hablar, conversar, dialogar un poquito sobre el arte religioso. Y entonces, pues sería pertinente también escuchar la experiencia de un joven, de un estudiante de la Universidad de La Salle. Ya más adelante se va a presentar y con él, pues tratar de hablar en qué consiste el arte, cuál es la importancia del arte en el ser humano y finalmente, pues la relación que tiene el arte con lo religioso. Entonces, pues quisiera empezar primero que todo hablándoles a ustedes de la importancia que ha tenido el arte a lo largo de la historia. Se dice que a principios, desde que existió el Homo sapiens, el arte ha existido y pues ha tenido una connotación de ritual, sacramental, religioso, mágico. Y entonces, con el paso del tiempo, pues se ha venido transformando, evolucionando, teniendo en cuenta también la historia. Entonces, pues vamos a dar la bienvenida a Edwin Francisco Rabe Espinosa, que nos está acompañando en esta mañana, el cual pues ya más adelante se va a presentar. Y bueno, ¿no? También creo que es una oportunidad, Edwin, que estés en el Colegio Champañá, y creo que también pues desde tu experiencia en el arte, en la escultura, nos vas a compartir algo de eso. Entonces, pues bienvenido Edwin, quisiera que en primer lugar pues te presentes, de dónde eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer. Entonces, pues adelante Edwin. Bueno, muy buenos días para todos. Michael, ¿me escuchan bien allá también? ¿Qué nos escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Hola. listo, sí. ¿Ya? Bueno, a ver. Todo bien. Listo, entonces un placer conocerlos, un placer pues estar acompañándolos esta mañana. Yo soy Edwin Francisco Rabe Espinosa, soy de la ciudad de Bucaramanga. De pronto mi acento no, a veces no se siente tan santanderiano, no, o bueno, de pronto dicen que cuando me pongo bravo y sí se me sale el hola, mano, ¿cómo estás? Me por acá. Pero pues mis papás son paisas, entonces tengo como una mezcolanza y es rara. Pero bueno, me encanta pues precisamente mi tierra, soy entonces egresado de un colegio lasallista del San José de la Salle en la ciudad de Bucaramanga, tengo 20 años y pues soy compañero de Michael, Dubán y Andrés de los hermanos maristas, estudiando pues la licenciatura en educación religiosa pues en la Universidad de La Salle. Hace un tiempo pues yo estuve en proceso de formación con los hermanos de La Salle, pero pues estando en la comunidad encontré o descubrí una vocación hacia el sacerdocio. Entonces, en este momento, pues me encuentro en un proceso de aspirantado con una comunidad religiosa, una orden, que se llama Orden de la Madre de Dios. Entonces, si Dios quiere, pues el próximo año también estaría ingresando, pues a iniciar el postulantado. Y pues nada, muy contento, muy feliz. Toda mi vida he estado muy cerquita de la iglesia, precisamente mi familia es tiene una tradición católica bastante fuerte. Mis papás precisamente se conocieron en el grupo juvenil, entonces, y también muy cerquita de los hermanos maristas, sobre todo pues en el noviciado en la ciudad de Medellín. Entonces, pues la cercanía con la iglesia ha hecho de que me guste muchísimo conocer más sobre ella, participe en grupos pastorales, que me anime muchísimo a realizar actividades también con jóvenes, en misiones. He pertenecido a un grupo que se llama Infancia Misionera desde chiquitico. Luego estuve en Adolescencia Misionera, después en el grupo juvenil, luego en la pastoral de mi colegio. Estuve también dirigiéndola. En la parroquia colaboraba muchísimo cuando se pedía el favor de quién entonces van a hacer el pesebre. Entonces con el grupo juvenil nosotros decíamos, bueno, lancémonos. Y entonces van a ver en alguna de las fotos que de pronto se pasen más adelante, uno de los pesebres que realizamos.
y era muy bacano porque era todo el grupo juvenil, entonces nosotros obviamente pues poníamos buena música en el templo, ya la gente ya había salido de misa y pues teníamos el templo para nosotros, nos divertíamos, el templo precisamente es para eso, aparte de ser un lugar de oración es un lugar para congregarnos, entonces eh, más o menos desde mediados de noviembre comenzamos a hacer el pesebre los del grupo juvenil y pues nos divertíamos un montón y no había preocupación entre los que dijeran no sabemos porque entre todos aprendíamos y realizamos un pesebre monumental espectacular. Al igual que entonces también les iba enseñando de lo que sabía un poco hacer el monumento para Semana Santa, decorar los pasos para las procesiones que hubieran, liderar convivencias, encuentros que hubieran también para la parroquia. Entonces, el arte estuvo bastante marcado pues, en la vida de mi familia y asimismo en los grupos pastorales en los que estaba, de tal manera que el arte nos unía y no era solamente pues, un elemento solamente como de pintura, sino muchas veces también algo para la música, algo para también la literatura. El arte se expresa de muchísimas maneras. En las novenas de Navidad, cuando estábamos en Infancia Misionera, nos encargaban realizar también obras de teatro. Entonces hacíamos como el teatro bíblico y era más o menos a mí como la casa estudio de RCN. Obviamente habían peleas, habían desencuentros, pero eso construyó muchísimo más pues las relaciones que habían entre nosotros, porque al final terminábamos actuando bastante bien, a la comunidad nos quería, les gustaba las obras que hacíamos, también nos encargábamos de hacer los mismos trajes, así como árabes o hebreos, pues para las obras, hacíamos la escenografía, y llegamos a tener, eso potenció muchísimos elementos, el hecho de que desde chiquiticos estuviéramos cerca al arte, permitía elementos de oratoria, permitía elementos de expresión corporal, permitía elementos de comunicación, entonces, sin duda, ayudó muchísimo a nuestra formación, que apoyaba también elementos del colegio. Entonces, nosotros en el colegio pues aprendíamos lo académico, ¿cierto? Pero en la parroquia también aprendíamos elementos que nos servían pues para la vida diaria. Sin duda, pues aprender también a manejar las emociones. Entonces, el arte es un elemento que va a ser como un eje transversal en nuestra vida y que sin duda nos va a dar muchísimas herramientas en sí para el ser humano. Estoy hablando del arte en general, no el arte religioso por ahora. Entonces, es un elemento para comunicar, es un elemento para desarrollar nuestras habilidades, es un elemento que también muchas veces cuando estamos estresados, personalmente en el tiempo de pandemia, muchas personas se sintieron como con ganas de salir o estaban acostumbradas a salir. Y yo en el arte encontré que aunque tuviera muchísimas tareas en el día, si sacaba un ratico para el arte, ya las tareas que hacía después de de ejercitar el arte, se daban fluidas. O sea, como que servía muchísimo más. El arte me destensionaba. Eso sí, hay personas que son artistas y que si no les sale como ellos quieren, se meten la estresada, parten las imágenes, rompen los papeles. Hemos visto en películas mucho de eso. y es cierto, yo también algunas veces me he estresado cuando no sale, pero eso también me ha ayudado a mí a manejar las emociones y a que si algo no sale hoy, seguramente mañana sale y como que también tener una confianza y como una paciencia para todo esto. El arte permite la paciencia y la disciplina también. Entonces, sin duda, ahí ya estoy nombrando varios frutos que da el arte pues, para el ser humano. Listo. Entonces, sí, ha sido eso como un poco de mi historia y de cómo ha sido mi relación con el arte. Dale, Edwin. No, muchas gracias y creo que es interesante escuchar la primera parte de tu historia, ¿no? Y yo creo que a lo largo de los años, pues has estado conectado con el arte de diferentes maneras, ¿no? Y dependiendo, pues también eso depende mucho del contexto, ¿no? En este año con los estudiantes de octavo hemos trabajado a un teólogo y filósofo llamado Leonardo Boff y con ellos también trabajamos el tema de los sacramentales. Y bueno, ¿no? Leonardo Boff dice, estamos rodeados de múltiples lenguajes, no solamente el arte, sino también está la música, los iconos, los símbolos, bueno, no hay infinidad, la lectura, bueno, qué sé yo, no hay infinidad de lenguajes, ¿no? Y en este caso, pues vamos a tocar uno de esos temas, que es en este caso el arte como tal, ¿no? Entonces, a continuación, pues vamos a presentar algo de lo que hace Edwin, y yo creo que pues aquí también sería interesante como que, bueno, ¿no? Para ti y a lo largo de la historia, ¿qué ha significado el arte en el ser humano, ¿no? ¿Qué significa el arte, ¿no? Y entonces, pues con eso vamos a comenzar. Entonces, ahí nos está ayudando el hermano Dubán con la presentación y ya ahí, pues, adelante, Edwin.
Esto parece como el programa de Susos Show, en el que comienzan a mostrar las fotos de cómo que ayudan así, pero bueno. Listo. Dale. Resulta que, pues para esto es muy importante y diría que cualquier persona la puede desarrollar y es el elemento de una sensibilidad. La foto, como esos pliegues de la corteza del árbol, esa es una foto que tomé yo. Entonces también el arte corresponde a una sensibilidad, ¿ya? La necesidad de que una persona también pueda desarrollar el arte requiere o en sí precisa, necesita el hecho de que las personas tengan como que un ojo que vaya más allá. El arte tiene un lenguaje especial, o un lenguaje no, más bien como demasiados, inmensos. Cada persona podría interpretar el arte de muchísimas maneras y encontrar los símbolos allí. Entonces, el arte en sí, al ser un lenguaje, lleva un mensaje. Y ese mensaje no se encuentra así como abierto o en sí que se lo estén diciendo de una vez, sino que está un poco más profundo. Por eso el título pues, de este encuentro es el arte de lo profundo. Y más adelante lo veremos de pronto pues, con el arte religioso. En el hecho de encontrar en un espacio, por ejemplo en esta capilla, en encontrar la belleza en la ubicación de las cosas, en los colores. Yo no sé, pero yo ese día, yo dije, o sea, estábamos en Semana Santa y yo necesitaba una foto para Semana Santa, entonces yo dije, pues hagámosla nosotros mismos. Nosotros mismos no somos arte, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la ubicación de los lugares, la ubicación de las cosas, los colores, las formas, todo eso dice algo. Tiene un lenguaje, tiene un código. Para el ser humano desde la prehistoria precisamente, pues entonces, el arte representa un elemento para codificar o inmortalizar también sus tradiciones y sus elementos más cotidianos. El arte rupestre se llama así al arte que corresponde a lo que esté pintado en cuevas y que muchas veces pues era de los pueblos pues indígenas o aborígenes. Sobre todo hay una cueva muy importante en Francia y que precisamente son lugares pues arqueológicos en los que se encuentra que la humanidad desde muy temprano encontraba en el arte y en lo que hallaba pues en sí de la misma naturaleza elementos para representar e inmortalizar lo más cotidiano de ellos. Entonces representaban a las personas cazando los grandes animales, representaban los espíritus, representaban pues lo que veían a su alrededor. Y fíjense que por ejemplo el arte también sirvió como un elemento de lenguaje para los pueblos más adelante, por ejemplo el pueblo egipcio, que hasta las mismas letras, los jeroglíficos, pues poseen elementos de arte. Es un arte, es bellísimo. Entonces, el arte siempre va a representar o va a tratar de dar elementos de lo cotidiano. Por ejemplo, esta imagen que dibujé para los 130 años de presencia de lasallista de La Salle, los hermanos de La Salle en Colombia, es el fundador, Juan Bautista de La Salle, con elementos como inculturizándose en Colombia, ¿ya? Entonces ahí está usando una ruana, y tiene un elemento, por ejemplo, fijémonos en que la canasta ya no tiene las frutas, es como si él viniera del mercado y está dando la última fruta. Entonces, todo tiene un mensaje. Ahí está dando que Juan Bautista de La Salle, o bueno, está hablando como la generosidad, de la solidaridad de Juan Bautista de La Salle, del santo. Entonces, es un elemento como que puede comunicar. El arte puede unir los pueblos, tanto así también puede separarlos, porque el arte representa hasta muchas veces hasta lo más importante. Y si representa lo más importante que era para los pueblos, se va a unir también que lo más importante para ellos muchas veces eran los elementos de Dios, todo lo que tiene que ver con la hierofanía, la representación de lo sagrado. Entonces, por ejemplo, ya más adelante se va a ver que lo más especial y lo más caro de la naturaleza va a ser utilizado para las representaciones de Dios. Quiero hacer un énfasis en esta imagen un momentico, y es que el arte, como muchas veces va a unir, también va a representar elementos de protesta. Esta imagen la hice mientras estuvo el paro, y sabemos la dificultad que había muchas veces con nuestro país. La que está en el fondo es la Virgen de Chiquinquirá, que más arribita también estaba, pero representa precisamente a María acompañando a su pueblo colombiano en esos momentos de dificultad, en los que se veía una poca unidad, pues precisamente con las ideas que tenía el pueblo, las dificultades de pobreza, las dificultades de violencia que había, pues, y que en cualquier momento se pueden volver a dar porque la situación del país sabemos cómo está. Entonces, el arte puede unir esos elementos y bueno, como venía diciendo lo de lo sagrado, por ejemplo, el lapislázuli y el oro va a representar o va a ser utilizado por los pueblos para dárselo a lo más importante de ellos, que es su creencia, su deidad o sus dioses, pues.
El mármol, por ejemplo, en el arte griego, va a ser sumamente también utilizado, las pinturas, los colores. Uno se imagina como que el arte griego o el Partenón o la Acrópolis o cada uno pues de esos edificios antiguos griegos o romanos, si uno se los imagina así como están ahora, blancos, pero realmente estaban pintados, estaban llenísimos de colores y colores caros. En la Edad Media, para conseguir un pigmento azul era supremamente costoso. Y a la Virgen María, en la Edad Media, en la que la idea era teocentrista, Dios es el centro, y por eso la representación del arte religioso se extendió un montón. Para la Virgen María le daban lo más costoso. Entonces el manto de la Virgen María azul porque es lo más costoso que tenemos y ella es la reina. Entonces para los pueblos va a ser sumamente importante mostrar su cultura a través del arte, inmortalizarla. Aquí está la imagen del pesebre, lo que logramos hacia final de año, y pues está como el elemento de la anunciación, cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María. Es un pesebre sumamente grande, atrás había un pueblo gigante, y pues a nosotros como grupo juvenil nos unió un montón. Entonces el arte religioso va a acompañar todo eso, y el arte, por ejemplo, ya hablando un poco más en general, sabemos de que también se va a extender por elementos de tecnología, elementos de arquitectura, elementos de música, elementos de literatura. Gracias, el arte va a representar, o cuando uno estudia la historia del arte, uno se da cuenta de que está estudiando la historia de los pueblos, porque el arte va a demostrar los últimos avances tecnológicos que ellos han tenido. Entonces, por ejemplo, el Partenón en Grecia, que es el edificio de pronto más conocido, si no lo recordamos, es ese que son varias columnas y un triángulo arriba. Blanco de mármol en la Acrópolis en Atenas, Grecia. Ese edificio no es recto, tiene unas curvas, o sea, es una tecnología impresionante que todavía siguen estudiando porque está diseñado para la vista de las personas. Entonces, uno normalmente va a una ciudad donde hayan edificios muy altos y uno mira para arriba y pareciera que visualmente el edificio fuera a caerse encima de uno. Pero el Partenón está inclinado hacia atrás para que cuando la gente lo vea, se vea mucho más monumental. No tiene líneas rectas, todo es elementos curvos, pero uno lo mira y parece línea recta, entonces todo es apoyándose de la visión del ser humano, apoyándose de la visión que lo vean. Entonces uno diría, bueno, pero esos, por ejemplo, esos indígenas de México estaban atrasados tecnológicamente, para nada. Algunos reconocen Machu Picchu de pronto, ubican Machu Picchu, está diseñado para hasta poder, primero, observar las estrellas, muchos templos que están en algunas de las puntas, otros para retener el agua en las difíciles condiciones geográficas en las que se encuentran. Entonces se encuentran como esas terrazas para poder cultivar. O sea, es una tecnología demasiado alta que hoy en día podría también utilizarse, pero parece que olvidamos todo eso o lo consideramos de menor categoría. Entonces el arte, la arquitectura, todo eso va a ser los elementos pues para que el pueblo avance, para que el ser humano avance en la historia. El arte también va a representar elementos para poder unirlos como están allí. No solamente son elementos de representación de lo bello, sino para poder congregar. Aquí nosotros estábamos decorando un espacio para un encuentro de oración con muchachos. Esa Virgen de Guadalupe que está ahí, está colgando entre varias cuerdas de dos columnas muy altas. Entonces, era como desafiar a la física porque fue súper difícil de colgarlo, pero todo quedó sumamente bello. Yenga, velas, cosas supremamente sencillas que se ponen en servicio de todos. Esta Virgen precisamente es la que de pronto pueden estar viendo detrás mío, ahí todavía no estaba terminada. Entonces el arte, por ejemplo, también va a servir para, bueno, en mi caso, me gusta muchísimo dibujar, me gusta muchísimo restaurar imágenes, esculpir, tallar, pintar, por ejemplo, también ropa. Me gusta mucho Harry Potter, entonces soy de la casa Ravenclaw, de los azulitos, y pues tenía una chaqueta de jean y pues me la pinté con el escudo de mi casa de Harry Potter. Entonces, por ejemplo, con el poder observar cosas o tener la sensibilidad, miren estas imágenes, algo tan sencillo en el campo, pero que verdaderamente tienen una belleza, tienen un patrón. La naturaleza también se encuentran patrones y significados artísticos muy hermosos que se nos pueden hacer comunes, pero que realmente están cargados de belleza, y para el que es creyente, cargados de Dios. ¿Sí? Entonces, donde hay belleza también puede estar Dios. Por eso es que cuando vamos a representar algo bello, algo de Dios, tenemos que hacerlo lo mejor posible, lo más bello. ¿Ya? Entonces ahí también estaba, por ejemplo, haciendo la patrona, y pues yo me divierto ahí, tomo fotos graciosas con el cetro de la Virgen, pero bueno. Entonces, para el ser humano, el arte.
poder expresarse, poder inmortalizar sus costumbres. Edwin, Dime. listo. Pues me parece algo interesante de cómo pues has venido contando el arte desde tu experiencia de fe como cristiano, como católico, y también pues con ello intentas plasmar, representar, sea en el dibujo, porque ahí nos mostrabas tus dibujos, y cómo también has dicho algo muy clave y que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y dices, el arte puede unir a los pueblos y puede unir a la cultura, puede unir también con la historia, porque yo creo que eso también requiere, ¿no? De conocerlo, ¿no? No es solamente realizar unos trazos, sino que cada trazo que realizas, pues tiene un sentido, tiene un significado, ¿no? Y a veces lo dicen, ¿no? Varios artistas, ¿no? Interpretar eso, buscar el mensaje, pues siempre es complejo, ¿no? Porque eso también depende mucho de la persona, de los sentimientos, las emociones que va viviendo, ¿no? La persona cuando hace un dibujo o hace una pintura, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante con ello. Vamos a terminar. Tenemos aquí unas preguntas que ya nos han llegado de los 4 grados de octavo de aquí del Colegio Champañá. Vamos a darles respuesta a esas preguntas y con eso pues vamos finalizando este compartir, este diálogo y también pues Edwin, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces la Se primera pasó pregunta, rápido el tiempo. el tiempo es... No lo vi. La primera pregunta tenemos aquí y nos dice si podrías ampliar en qué consiste la iriofanía. La Hierofanía. iriofanía, el concepto de iriofanía, ¿ya? Que eso es más que todo del hecho religioso o la fenomenología de la religión lo trabaja. Explícanos un poquito más y pasamos con la segunda pregunta. ¿Listo? Bueno, Michael, si me estoy equivocando, los dos estudiamos lo mismo. Si me estoy equivocando, pues me corriges allá. Hieros viene entonces de un término en sí que viene o se relaciona con lo sagrado, con lo especial, con lo que no se puede igualar con lo común, con lo ordinario. Ordinario no por feo, sino por orden, por cotidiano. ¿Ya? Entonces, lo sagrado va a ser algo sumamente como especial para los pueblos. Y fanía se refiere como a la expresión, a la exaltación, al anuncio, a que eso se muestra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hierofanía sería cómo se expresa, cómo se muestra, cómo se revela lo sagrado. Entonces, los pueblos a través de la historia han encontrado elementos en los que sienten que ahí se está representando lo sagrado. Por ejemplo, el sol. Entonces, el sol es un elemento hierofánico, ¿cierto? Es como se está revelando por medio del sol una deidad. Entonces, por eso muchos pueblos lo representan o encuentran en el sol un elemento de Dios, un elemento sagrado. La misma naturaleza, el agua, el fuego, eh, acontecimientos, la lluvia, ¿cierto? Los cultivos. Entonces, el hecho de encontrar, por ejemplo, luego ahí viene también un elemento de tótem, totémico, viene la expresión, los tótems. Entonces, que un objeto puede contener todo el misterio de un dios. Entonces, eso es un elemento hierofánico, el tótem. Se está revelando ahí un dios, ¿cierto? Entonces, la hierofanía corresponde a eso. ¿En qué elementos yo puedo encontrar donde Dios se está revelando? Quizás en las imágenes religiosas, que realmente no es que ahí esté un Dios, ahí volvemos a aclarar, y esa es una conversación muy antigua. En las imágenes religiosas no está Dios, y nosotros no adoramos las imágenes religiosas. Es una representación en la que encontramos una cercanía con Dios, es una representación. Podrían romper todas las imágenes del mundo, pero no van a acabar nuestra fe, nuestra esencia, ¿cierto? Entonces, allí es donde encontramos verdaderamente un elemento hierofánico, sería cuestionarnos allá. Pero las imágenes son un elemento más como de catequesis. En cambio, que los elementos hierofánicos como los tótems, para ellos ahí sí está Dios. Si a ellos les rompen esa imagen, se les acabó Dios. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia con elementos de idolatría. El ídolo, el tótem, representa a Dios. Ese es un elemento hierofánico que se dio en muchísimos pueblos y hoy en día también se pueden dar. Las personas que encuentran algún elemento de fe en algún objeto, en algún dije, entonces son como esos elementos. La hierofanía es la representación de Dios, la expresión, se anuncia, se muestra. ¿Ya?
Entonces, eso es más o menos lo que entiendo Y por eso qué. yo creería que ahí podríamos tratar de darle respuesta a esta pregunta que nos ¿Vale? hace el grupo de octavo B. ¿Qué representaciones de lo sagrado se dieron en la época de la colonia y precolombina? ¿No? Tú ya lo has mencionado, elementos de la naturaleza que toman pues nuestros nativos, Sí. elementos también, por ejemplo, astronómicos, y con ello pues van tratando de relacionarlo, ¿no? Y me gustaría también aquí, aprovechando pues también tu experiencia, ¿cómo ha sido, cómo fue, no sé si de pronto lo conoces, ¿no? Ese sincretismo, porque yo creo que Ajá. en la época de la colonia y con lo que se encuentra aquí en América, pues yo creo que hay un cierto sincretismo, una combinación ahí Bastante. de ese arte que obviamente pues va a cambiar, ¿no? Entonces, no sé, algo que nos compartas ahí y escogemos otra pregunta que se nos va el Vale. tiempo. Eso es bastante largo, pero resulta que sabemos de que los pueblos tenían sus costumbres en elementos de la naturaleza y en elementos que de pronto pueden encontrar muy difícilmente. Ya algunos elementos también representaban cuestiones de Dios. Por ejemplo, para el imperio, o bueno, el pueblo maya, Quetzalcóatl, que era la serpiente plumada, es un elemento, bueno, no sé si realmente pues exista, creo que es un pájaro realmente, existe el animalito. Y para ellos ese elemento pues de la naturaleza representaba también una deidad. Ya eran tan raros que creo que hay una leyenda que dice que cuando llegaron los españoles los consideraron dioses, porque llegaron en animales raros. Para América no existía el caballo, entonces llegaron montados encima de caballos y estos quiénes son súper raros, deberían ser dioses, los creemos dioses. Y bueno, eso es una leyenda, ya no he estudiado arte, no he estudiado historia, entonces, de los que he escuchado, pero bueno, resulta que entonces para los pueblos ya sabemos de qué es el elemento del sol. Llegaron los españoles con la época barroca. No sé si ustedes han ido a iglesias antiguas, iglesias, de pronto la de San Francisco, acá en la séptima, pues aquí en la ciudad de Bogotá, se ven los retablos o como las paredes con muchísima decoración. El barroco es una representación demasiado detallista y con líneas curvas y con formas muy extrañas, con muchísimo color, con exaltación del cuerpo humano también. Por ejemplo, se da más o menos en la misma época en Italia la Capilla Sistina, las representaciones de Miguel Ángel en las que Jesús es un hombre súper musculoso y con posiciones súper extrañas, súper como esbeltas, porque se está recuperando, por ejemplo, el arte romano y el arte griego. Entonces, España llegó con eso y dijeron, no, lo de los americanos es súper feo. Entonces buscaron dañar muchísimas cosas. En la ciudad de Tenochtitlán, que es hoy Ciudad de México, se destruyeron los templos y sobre los templos construyeron capillas católicas. Entonces hubo muchos elementos donde se dañó la cultura que estaba imperando pues en aquella época, la cultura de los americanos, y sabemos cómo, por ejemplo, fue muy difícil el tema de recuperar o del tema del paso pues al cristianismo. La evangelización se pensó como en algo como la espada y la cruz, aunque debemos reconocer que también hubo misioneros que ayudaron muchísimo para que los indígenas, con las enfermedades que llegaron de los españoles, no murieran. O sea, hubo muchos movimientos, entonces no podemos generalizar todo el elemento de la evangelización y la colonia como algo malo, porque hubo muchos santos. O sea, digo santos no en el sentido de que, bueno, en ese momento no recuerdo, San Pedro Claver, ¿sí? Sino que hubo muchas personas que verdaderamente ayudaron a los indígenas a que dieran de pronto un paso o sino que se quedaran con su costumbre. ¿Qué es lo que sucedió? Que entonces se implantó el arte que venía de Europa. Entonces por eso vemos que se rompía con el arte indígena y que aparecían imágenes venidas desde Europa o si no desde Quito. En Quito se talló muchísimas imágenes religiosas. Entonces pues dijeron, con las imágenes vamos a catequizarlos. Entonces por eso le trajeron un montón de imágenes religiosas, de cuadros, para poder hacer la catequesis a los indígenas. Sin embargo, por ejemplo, podían encontrar algún elemento que pudieran conectarse. La Virgen de Guadalupe está cargada de símbolos indígenas por todo lado. La flor que tiene es una flor que para los indígenas tiene un significado. Acá tiene como bueno, el cintón negro también tiene un significado. Las estrellas tienen un significado, los colores, las alas del ángel.
Se han hecho estudios verdaderamente en los que encuentran también situaciones que para los indígenas es sumamente importante. Entonces, yo creo que el elemento de la Virgen de Guadalupe puede ser un punto de unión entre esas dos costumbres. Por ejemplo, la mano, creo que se hizo un estudio también, la posición de la mano, una es más blanca y otra es un poquito más oscura, representan los dos pueblos uniéndose. Allí se puede ver como una unión de los pueblos, pero sabemos de que también fue un elemento también que dividió el arte a los indígenas. Un indígena se encontraba con una imagen religiosa y decía, esto para mí no significa nada, si me están matando a mi familia, ¿cierto? En cambio que otros elementos sí pueden unir. La Virgen de Guadalupe une a los indígenas, por ejemplo. ¿Sí ven que el arte puede tener esos poderes? Por ejemplo, la Madre Laura, Santa Laura Montoya, acá cuando se encargó, pues, de, por ejemplo, llamar a los indígenas, lo hacía a través de la música, que para los indígenas la música es sumamente importante. Les dijo, el mayor sagrario, que sabemos de que es la caja donde se guarda el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es doradita, si lo han visto de pronto. Decía, el mayor sagrario es la misma naturaleza, entonces trataba de unirse, pues de unirles a ellos. Ya después de que pasó toda la época de los españoles y todo eso, ya más o menos desde el siglo pasado, comenzó a haber un sincretismo ya más abierto a encontrar de que la religión o de que elementos de la religión también se pueden expresar a través del arte precolombino. Entonces ahora vemos Jesús con cara de indígena, vemos a la Virgen María utilizando ropas indígenas, entonces ya se dio como un poco más de libertad a eso. Quizás antes fue muy rudo, pero hay elementos sincretistas. Últimamente el sincretismo es que se van uniendo religiones, ¿no? Que se van uniendo dos costumbres que antes estaban separadas. Entonces han habido sincretismos, pero han habido muchas veces esos roces, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si han visto las custodias. Las custodias es ese elemento donde ponen el cuerpo de Cristo para la exposición y la adoración, que parece un sol. El sol, van conectando con los indígenas, entonces muchas veces enseñaban, miren, aquí está el sol, y realmente es nuestro Dios también, se los expresamos, y el elemento de la evangelización debería ser eso, no dañar la cultura, sino presentarla con toda libertad para que los indígenas también puedan decidir allí. Listo, Edwin. Entonces, pues vamos a cerrar pues, este espacio, este diálogo que has tenido. Sí, ya ahorita los muchachos tienen otra actividad, 10:15. Pero quisiera terminar de pronto con la última pregunta, aquí tratando de unificar las preguntas que nos han hecho los estudiantes, de cómo has superado esas, si has tenido dificultades en el tema de aquí cuando realizas tus obras, y bueno, ¿qué es lo que te motivó, no? Rescatar lo religioso en el arte. Un minuto, bueno, porque de aquí termina todo. ¿Listo? Hace un tiempo, cuando yo estaba decidiendo para ser hermano de La Salle, yo le dije a un hermano, ¿cómo puedo ser artista dentro de la comunidad religiosa? Y me dijo, Edwin, el arte muchas veces va a poder expresar elementos que las palabras o quien sí hablan en una conversación no se pueden expresar. El arte es un código diferente, es un código de lo profundo, es un código del corazón. Sin duda, muchas veces me encontraba con dificultades. Este azul de la Virgen no me gustó, esta cosa no me gustó, esta cosa no me gustó. En algunos momentos me llegué a estresar porque no salía lo que estaba esperando. Pero ahí también va una educación con respecto a la emoción. Si no me funciona hoy, quizás seguramente me funcionará. Entonces, desde chiquitico he estado con eso. Yo nunca he estado en una escuela de arte. Entonces todo ha sido, por ejemplo, a través de YouTube, de tutoriales, de dañar imágenes, porque las primeras que restauré quedaron muy mal, pero ha sido a través de la experiencia y de tratar de volver a conectar esos elementos. Casi hoy en día no se encuentran artistas religiosos que puedan verdaderamente unir a los pueblos, a que una persona, cuando llegue a buscar ayuda en Dios y se encuentre con una imagen, encuentre una cara tierna, una imagen de que le recuerde que Jesús está contigo. Entonces, el arte religioso tiene una importancia porque debe dar un mensaje que las personas que son creyentes lo entiendan y se sientan en paz para unirse a su Dios, que para ellos es lo más importante. Entonces, es el código de lo más importante. Entonces, el arte religioso para mí por eso es importantísimo también y requiere el hecho de yo seguirme entregando día a día, pues para que si hoy no me sale bien, confío en que si ella me ayuda, si ella me trajo acá, ella misma también me va a ayudar. Me refiero a la Virgen María que está detrás mío. Listo, Edwin. No, pues muchas gracias y también pues agradecer a los docentes que nos están apoyando en cada salón con los octavos.
Gracias, Edwin, por estar en el Colegio Champañá, y cuando quieras pasar pues por acá también bienvenido. Y bueno, agradecemos y sigamos pues disfrutando y aprendiendo también lo que acontece, las actividades que están preparando los docentes aquí en la Semana Cultural. Gracias, Edwin, gracias a todos los estudiantes de octavo, a todas las personas que han visto pues esta transmisión. Que Dios los bendiga y bueno, un abrazo para todos. Muchas Un abrazo. gracias. Gracias Chao. también, un abrazo. Bueno.